Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Antonio Kulki, cofundador y CEO de Thunder.com. En esta versión del webinar 6 de Thunder School nos está acompañando Yomar Paredes Rengifo, licenciado en Educación Física. Actualmente viene laborando en la Gerencia de Participación Vecinal, la Subgerencia de Organizaciones Vecinales. Y él estuvo, antes de este tema de la cuarentena, en la Gerencia de Educación y Deportes, asistiendo a la sugerencia de deportes y recreación. Sin embargo, ahora, dada la coyuntura, se ha cambiado en la gestión y ejecución de labores que viene desarrollando en la Municipalidad de Lima, pero ha tomado a bien poder compartir con nosotros parte de su experiencia académica y cómo reforzar este tema de capacidades motrices en niños en cuarentena. Adelante, Yomar, tal vez para que hagas una presentación, tal vez tú también, algo mejor de tu experiencia sobre estos temas, Yomar. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos por participar. Sí, ahorita estoy laborando en la Municipalidad de Lima, en la Gerencia de Protección Vecinal. Actualmente estamos en el campo del desarrollo social, juntamente con vecinos, poblaciones vulnerables, niños, adultos, ancianos, en diferentes encuestas, trabajos sociales en sí que se puede hacer desde casa o en la misma zona. Últimamente estamos apoyando bastante al MINSA con el tema de encuestas y apoyando generalmente en la posibilidad que se pueda en la repartición de canastas o ayuda social de esas zonas, específicamente en Barrios Altos y en los 6 sectores que pertenece la Municipalidad Metropolitana. Perfecto, Yomar. Gracias por comentarnos ello, porque también nos ayuda un poco a conocer las labores que vienes desarrollando ahora. Muchas Pero gracias. bueno, adelante con la presentación. Alguno de los participantes, antes de comenzar con esta parte, te voy a hacer algunas de las preguntas que los participantes nos dejaron a la hora de inscribirse. Claro que sí. Katy Geraldine Quiquía Soto, profesora de educación primaria, mencionaba lo siguiente: ¿qué se puede lograr con cambios significativos al entrenar la fuerza en algunos días de cuarentena con los niños? ¿De qué manera podemos ayudar a estimular su crecimiento, a pesar de que no tiene el esparcimiento que normalmente tenía antes de esta fase? Por supuesto. Antes de empezar de alguna forma con las preguntas y con la diapositiva en sí, tenemos que saber que lo que pasamos es algo totalmente diferente a lo que ha pasado en otros tiempos. No hay en sí un dato investigativo de donde me pueda guiar para yo reafirmarte lo que de alguna forma es la respuesta que vengo a dar. Sin embargo, partiendo de diferentes análisis de la ciencia del deporte o la educación física, diferentes actividades enfocadas en el desarrollo de las capacidades físicas y utilizando estrategias como el juego en la mejora de ciertas capacidades podría beneficiar al alumno. Ciertamente no va a ser igual, ciertamente va a ser totalmente diferente y casi experimental. Sin embargo, la densidad del entrenamiento no tiene que ser repetitiva ni constante. Densidad me refiero por las constante de los días, muy aparte del macro de toda la duración de los meses o el año de participación. Entonces, tengamos esto claro, mientras nosotros podamos tener un límite de tiempo, no necesariamente una hora, puede ser menos o puede ser más en los días y repetirlos así secuencialmente en las semanas, en el tiempo que dura vamos a ver mejoras. Tal vez no significativas, pero vamos a ver mejoras en el alumno. Perfecto. Eso también es una de las cosas que tanto los padres, los profesores se preguntan, ¿no? ¿Cómo, en base a la ciencia, cómo se ha evidenciado antes de la Uh -huh. forma más adecuada que se podría trabajar ahora? Y creo que eso es alguno de los temas que vas a abordar. Bueno, te dejo, Yomar, en estos primeros 10 minutos para que nos compartas los contenidos. Igual los participantes tienen el chat para que nos dejen las preguntas que vayan a surgir a raíz de lo que comente Yomar. Adelante, Yomar. Muchas gracias. Profesores, participantes, buenas noches. Hoy día vamos a ver lo que son el desarrollo y las mejoras de las capacidades motrices de los niños en esta cuarentena. Señores, entendemos las circunstancias y las limitantes que tenemos en el trabajo, especialmente para las personas que trabajan en campo, profesores de educación física, promotores sociales o personas que de alguna forma iban y venían de diferentes zonas. Ciertamente nos hemos adecuado a este tipo de trabajo y el día de hoy quiero que, muy aparte que reforcemos el contexto o la
definición de lo que son capacidades físicas, se puedan llevar estrategias de juegos que puedan mejorar estas capacidades. Justamente para el niño en una etapa cercana a la adolescencia, cercana final a la adolescencia, la práctica de la actividad física, la práctica de la educación física debe estar enfocado al juego. Y es por eso que nuestra estrategia como profesores van a ser usar materiales, usar espacios en la casa o en un espacio cerrado en donde pueda mantenerse a salvo el niño, podamos nosotros beneficiar con la mejora de estas capacidades. En primera, como les digo, es el contexto. ¿Listo? Ah, Vamos a ya. ver. Creo que dale clic a la diapositiva o en las flechitas. Sí, Perfecto. ya está. Capacidades físicas. Entendemos por las capacidades físicas contextos. Bueno, el primer contexto, la educación física, la denomina como capacidad física, antiguamente como valencia física. Estas mismas en el concepto, en la capacidad física, son condicionales internas, son condiciones internas que cada organismo determinado genéticamente que se va mejorando por medio de entrenamiento o preparación física y permite realizar actividades motrices ya sean cotidianas o deportivas. Las capacidades físicas son totales, señores. Vamos a nosotros con el crecimiento, con la práctica del deporte, con la preparación física y de alguna forma las especializaciones podemos mejorarlas. En sí, el niño debería enfocarse bastante en las capacidades físicas coordinativas, que son las primarias. Las capacidades físicas condicionales y las capacidades físicas coordinativas van a ser principalmente el contexto general o la parte de la división de lo que son las capacidades físicas que vamos a trabajar. En este caso lo vamos a llamar generales y específicas. Las generales van a ser siempre 4. Antes de eso, vamos a ver los propósitos del aprendizaje. Nosotros como profesores nos estamos guiando bastante al objetivo de nuestra práctica, al objetivo de enseñar algo, al objetivo del juego. Todo esto con un nivel de competencias, todo esto con un nivel de habilidades evaluadas. En este caso, el propósito del aprendizaje lo primero que va a hacer van a ser el tema de competencias y capacidades. ¿Qué es lo que vamos a nosotros permitir o lo que nosotros vamos a desarrollar con estas? Mediante los siguientes juegos, mediante las siguientes actividades que vamos a mencionar en esta plataforma, vamos a poder llevar o desarrollar las siguientes competencias. La primera se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. De alguna forma, el niño tiene que mantener una actividad constante porque está en un constante desarrollo. Nosotros, mediante los tipos de juegos enfocados o de alguna forma adaptados a las dimensiones de la casa o vivienda o cuarto o espacio que tenga, juntamente con los materiales que tenga, puede mejorar esta competencia. La primera es comprender su cuerpo. El niño, mediante diferentes juegos, actividades y diferentes retos, va a poder comprender y desarrollar su cuerpo. Se expresa corporalmente. Bueno, en los diferentes juegos, en las diferentes competencias, vamos a nosotros mejorar y poder observar cómo el niño expresa corporalmente mediante la resolución de algún problema. Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices. El niño, mediante el juego, va a estimular justamente sus dinámicas sociales y bueno, las dinámicas sociales que el juego de alguna forma lo permite. Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices. Estas también con el juego va a desarrollarlos. Crea y aplica estrategias y tácticas de juegos. En el juego, en el reto, de alguna forma las diferentes complejidades que nosotros le ofrecemos al juego, al reto o al ejercicio, el niño ofrece y crea estrategias, mejorando su resolución de problemas y demás. Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad. El desplazamiento, la lateralidad, el recoger, el levantar, el extender o el lanzar va a poder permitirle desarrollar esa autonomía motora. Comprende su cuerpo. Lógicamente, lo que va a realizar este juego es mejorar esas capacidades. Y se expresa corporalmente. Bueno, la expresión corporal lo podemos sensibilizar un poco más en las artes o en la danza, ciertamente, pero en la localización de su espacio o en el juego y en el reto va a poder expresarlo también una cercanía o una mejora también circunstancial. La siguiente.
Desempeño y progresiones. El desempeño va a ser básico, bueno, como lo conocemos, el desempeño va a ser lo que se evalúa del juego o lo que se evalúa de la presencia del reto o la presencia de la clase. La primera regula la posición del cuerpo en situaciones de equilibrio, con modificación del espacio teniendo como referencia la trayectoria de objetos, los otros y sus propios desplazamientos, para afianzar sus habilidades motrices básicas. Alterna sus lados corporales de acuerdo a su utilidad y o necesidad y se orienta en el espacio y en el tiempo, en relación a sí mismo y a otros puntos que de referencia en actividades lúdicas o predeportivas. Utiliza su cuerpo, posturas, gestos y mímicas en algunas de las actividades y diferentes movimientos para expresar formas, ideas, emociones, sentimientos y pensamientos de la actividad física. Anticipa la acción motriz a relacionar en un espacio y tiempo para mejorar la posibilidad de respuesta en la acción, aplicada a las alternativas de sus lados corporales de acuerdo a su preferencia, utilidad y en la actividad física. Pone en práctica las habilidades motrices específicas relacionadas con la carrera, saltos, desplazamientos o lateralidades que vamos a ver en los juegos a través de la exploración y regulación de su cuerpo para dar respuesta a las situaciones motrices en contextos lúdicos o predeportivos. Todo eso van a ser los desempeños y progresiones, lo que vamos a evaluar de los juegos que vamos a presentar a continuación. Vamos a ver. Bueno, para marcar un poco y de repasar lo que es el contexto de las capacidades físicas condicionales o generales, son todas aquellas cualidades del ser humano que se desarrollan por la etapa de la madurez. Estas mismas se pueden mejorar mediante el crecimiento o mediante la práctica deportiva. En este caso del niño mediante el juego a la especificación de esa capacidad, mediante el adolescente a la práctica o reforzamiento de la preparación física de alguna de esas capacidades, bueno, y en el profesional o en adulto, de alguna forma también en su día a día o en la práctica o preparación física específica en cada una de sus participaciones. Ciertamente, si Perfecto. llevamos, dime. Ahí quería hacerte alguna consulta, Yomar, antes de seguir con esta parte. En estos 10 primeros minutos, como acabamos de ver, nos comentas el tema del desarrollo de capacidades orientadas al que los niños desarrollen las competencias según como lo que has colocado hace un momento, ¿no? Que es lo que dice el currículo nacional. Sin embargo, tal vez desde tu punto de vista, Yomar, ¿cómo ves el tema de ahora las clases virtuales? Si bien es cierto la forma como has descrito las competencias, ¿podrías volver una diapositiva anterior, por favor? De la Por forma como supuesto. cómo comentas que tienen que desarrollar o cuál es el desempeño y progreso que deben haber en las competencias que se van a desarrollar. En esta etapa ¿Mm? de cuarentena, ¿cómo ves tú o cuál sería tu punto crítico en tu experiencia sobre los profesores de educación física? ¿Cómo lo están enseñando ahora? ¿Cómo ves tú que podrían mejorar? ¿Qué tipos de rutinas hacer? Tomar evidencias tal vez de algunos clubes de fútbol, como estamos viendo que lo están haciendo ahora en entrenamientos virtuales. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto sobre este tema, Yomar? Bueno, en el tema de competencias y bueno, y capacidades y de alguna forma también los desempeños docentes, estamos guiándonos aún de la currícula nacional. Una currícula que no veía o prevenía todo lo que está pasando justamente ahora. La adecuación y la adaptación va a tomar un tiempo significativo. Sin embargo, en mi experiencia y bueno, como profesor de educación física, es un poco complicado mantener los estándares de competencias y capacidades guiados a una situación totalmente diferente a lo que vemos ahora. Nosotros, el niño en su desempeño, no solamente verse, necesita interactuar para poder desplazarse o movilizarte. El juego en relación en una sola persona podría no ser lo mejor o lo más recomendable para un niño, ya que nosotros somos seres sociales, en especialmente para una etapa tan sensible como es un niño. Peor, y bueno, y mucho más significativo si es un niño con menos, bueno, es un infante, 3 años, 2 años, su desarrollo va a hacerse de alguna forma bastante complicado en esa parte. Sin embargo, nosotros, mediante la actualización y mediante la experiencia como profesores, nosotros podemos y hacer que el padre
madre, hermanos o personas que vivan en el entorno del niño participen en la educación física y motora para poder desarrollarla justamente, para poder desarrollarla o mejorarla. No podemos de alguna forma limitar el trabajo solamente en profesor, clase virtual o alumno, sino hacer que el niño de alguna forma se relacione mucho más con los padres o con la familia en ese contexto o en esa clase. Ciertamente el profesor tiene que dar ideas o mejoras de la clase que va a realizar. Debe dar de alguna forma la iniciación al juego, debe dar las reglas o, bueno, las reglas o de alguna forma lo que se va a hacer en la clase. Sin embargo, va a ser los padres o las personas que estén alrededor del niño que le permitan mejorar su parte sociomotriz o mejorar su parte, de alguna forma, social y motora en ese juego, mediante ese juego o esa dinámica. Perfecto. Entonces hablamos de que hoy en día las clases virtuales de educación física, porque también es parte de lo que se está solicitando a algunos colegios que han empezado a utilizar sus clases virtuales, es que incluyan el aula de educación física y en este caso a los maestros, docentes que estén impartiendo sus clases, la recomendación sería que adecúen rutinas que el niño tenga que desarrollar en casa con la familia, ¿no? Precisamente para ayudar a desarrollar Exactamente, exactamente. esas capacidades de socializar y poder, como mencionas, la danza, ¿no? Puede haber rutinas de baile que se les pueda compartir a los niños y que después ellos hagan una coreografía en familia. O sea, se me ocurren esas cosas, pero desde un punto de vista, tal vez no conociendo la ciencia de la educación física como tal, que tendrían que estar alineados hacia qué capacidades desarrolla qué competencia. Yo creo que ahí tal vez, por ejemplo, en una coreografía que yo pueda armar con mis hermanos y con mis padres, ¿qué tipo de competencias estaría desarrollando el niño? Tal vez para poner esto como ejemplo. Por ejemplo, en una rutina, mediante el baile vamos a poder nosotros trabajar lo que es la capacidad física de la flexibilidad. La flexibilidad no solamente es estirarse, no solamente es estirar y permitir el regreso de un músculo, sino poder de alguna forma con el niño, mediante específicas también, hacer que su cuerpo se mueva en el rango de movimiento que ella puede, sus articulaciones o sus músculos se muevan de la manera que este prefiere o que este domina. Mediante el baile lo va a desarrollar, pero ¿cómo inculcar una rutina solamente de computadora a un niño de alguna forma infante? Tiene que desarrollarse con otra persona, tal vez alguien más cercano, el padre, hermano o hermanos, mediante un baile, mediante un drill de gimnasia muy básica o inicial, podría lograrse esa competencia en mejora sociomotriz de ese niño. La evidencia o de alguna forma el desempeño o la forma de evaluarlo sería la evidencia de un video, ya que contamos con la tecnología que nos permite de alguna forma utilizarlo. La evidencia en un video, el profesor lo evalúa y que de alguna forma queda demostrado que el niño está participando con su familia. Y de esa forma demostraría, bueno, sería también algo experimental, qué tanto es la mejora sociomotriz y social de ese niño en su crecimiento y en su labor. Perfecto. Entonces ahí la conclusión, tal vez un poco para ilustrarlo a aquellos no necesariamente docentes que tal vez entienden y comprenden las capacidades y competencias que uno tiene que desarrollar, sino también orientarlo a ayudar a comprender al público que nos ve, que no necesariamente es docente en educación física o en otras materias. Cuando un niño nace, una persona nace con ciertas habilidades innatas, ¿no? Que luego cuando va a la Por supuesto. escuela, a través de la capacitación y la orientación de un maestro y de un docente, le ayuda a desarrollar ciertas capacidades específicas para que el niño, terminado el año académico en el cual se encuentra, sea competente a hacer todos los ejercicios o todas las rutinas de ejercicios que ha recibido en estas clases. Como bien comentas, la evidencia hoy en día tendría que estar eh, respaldada con la familia en el hogar. Tal vez eso sería un poco el resumen de estos 10 primeros minutos, ¿no? Cómo el currículo nacional actualmente tal vez no ha concebido cómo trabajar esto en modalidad virtual. De hecho, más adelante, Yomar, y también a los participantes del webinar, ¿Cómo el currículo eh, nacional se puede adaptar en tiempos de cuarentena? exacto, ¿no? Eso es alguna de las ¿No? cosas que vamos a ver aquí en adelante, así es. ¿Aló? Y también les vamos a poner, claro, y también les vamos a Ujú. poner el ejemplo
del Club Alianza Lima. Tander.com está trabajando con el Club Alianza Lima para que ellos, y ellos están dictando algunos cursos virtuales orientados a estos temas, así que también les vamos a mostrar un poco sobre ello, ya que es un caso real de cómo se Genial. puede implantar esto de manera a distancia. Bueno, Yomar, no te quito más tiempo, continuamos con la presentación. Pueden dejar sus preguntas o consultas a lo largo aquí en el chat, para que a lo largo de la presentación, para que Yomar también los pueda ir resolviendo en estos stops que vamos a poner cada 10 minutos. Y bueno, continúa, Yomar, creo que nos ibas a presentar ya esta parte de capacidades físicas condicionales. En la parte inicial de la diapositiva, las capacidades físicas se dividen en dos, las generales y las específicas. Las generales son innatas, nacemos con esto. El tema de desarrollarlas, el tema de trabajarlas, se puede mejorar mediante crecimiento, lógicamente va a tardar mucho más, pero se tiene que trabajar mediante las clases, mediante las actividades, mediante los juegos y mediante los deportes. Ciertamente, algunos deportes están mucho más enfocados en algunas los combinan, básicamente son los deportes cíclicos con los deportes acíclicos. Los deportes cíclicos son los que en sí mantienen una capacidad física condicional y la mantienen durante toda su preparación, y los deportes acíclicos son los deportes que básicamente combinan todas estas capacidades físicas. Estas se pueden mejorar y estas tienen que tener una primera fase. En la primera fase sería el juego, el desarrollo y de alguna forma la práctica. Vamos a ver en un contexto la descripción de cada una de estas capacidades físicas condicionales o generales, y vamos a ver dos ejemplos de juegos que ustedes, profesores, pueden hacer con sus niños sin necesidad de materiales específicos, con cualquier material que tengan en casa, y así poder desarrollarlas de la mejor manera. Primero empecemos por la flexibilidad. La flexibilidad, ¿qué es lo que permite? Permite el máximo recorrido de las articulaciones gracias a la elasticidad y la extensibilidad de los músculos que se insertan alrededor de cada una de ellas. Es una capacidad física que se pierde con el crecimiento, eso lo tenemos claro. Que alrededor de los 9 y 10 años va deteriorándose la flexibilidad de un niño si es que no se está trabajando. Por eso la flexibilidad forma parte del currículum de la educación física, ya que si no fuera así, supondríamos para el alumno una pérdida más rápida de esta cualidad. Acá hay un tema con lo que es la flexibilidad. Algunos profesores, algunas personas, consideran la flexibilidad solamente la capacidad de elasticidad muscular. La elasticidad muscular, el contexto o la definición, es que es la capacidad de los músculos para estirarse y volver a su posición inicial, a su posición de origen. Cuando relativamente la flexibilidad es en sí también la movilidad articular de los ligamentos y los tendones, la capacidad de las articulaciones que permiten que los movimientos sean lo más amplios posibles. Estos, al trabajarlos en un niño, ¿qué les va a permitir? De alguna forma también el recorrido completo de articulaciones. Entendemos nosotros que por medio de una ciencia llamada goniometría, cada articulación tiene un rango de movimiento, siendo no limitantes en algunas articulaciones. Por ejemplo, con los codos, por ejemplo, con las rodillas, y siendo totalmente trabajando en las 3 dimensiones con los hombros y con la cadera. Nosotros tenemos que empezar a trabajar con los niños, bueno, trabajar desde el momento que empiezan en el colegio, en las clases de educación física, esta capacidad. Pero ¿cómo poder trabajarlo de esta forma para un niño que de alguna forma su esencia misma es moverse, desplazarse, es ir, subir, correr, jugar, buscar un reto y de alguna forma superarlo? Nosotros tenemos que enfocar este tipo de trabajos al juego mediante la movilidad articular completa de ese niño. La necesidad puede cubrir rango de movimiento, bueno, puede cubrir una necesidad un poco más enfocada en la edad de 7, en la edad de 8 años, pero más como una etapa inicial es enfocarnos en la movilidad articular. Por ello, el siguiente ejemplo es el juego de alguna forma sugerido. Primer juego, los sillas. ¿Cómo podemos ver acá? Podemos hacer el juego en una pequeña sala, alrededor de 2 metros, tal vez 2 metros y medio, metros cuadrados, y con la utilización de 2 sillas y una liga o una pequeña cinta.
La cinta va a estar colocada en 1,5 metros, como pueden ver en la imagen. Y el niño, en una etapa posterior de las sillas, va a pasar por debajo de las sillas sin tocar la vara, sin tocar la línea, o tocar el suelo. Va a pasar por debajo y va a regresar. La forma en que lo va a hacer va a depender de él. Y en eso se presenta una capacidad que de alguna forma la resolución del problema lo puede resolver. ¿Cómo pasar sin utilizar los brazos? El niño tiene que usar un movimiento más amplio utilizando el tronco y utilizando los miembros inferiores para poder desplazarse. Una vez que el niño haga 2 recorridos en 1,50 m, bajamos 10 centímetros en la medida que... y el niño vuelve a hacer el movimiento. El niño deja de jugar o de alguna forma es fin del juego y reiniciamos de nuevo cuando ya no pueda pasar sin tocar la cinta o tocar con las manos el suelo. Es un juego bastante simple y utilizamos un amplio recorrido del movimiento articular para poder recurrir o poder cumplir el reto. Siguiente juego propuesto. Colocar las manos y los pies en el número de los dados. ¿Quién no ha jugado Twister de alguna forma hace mucho tiempo? Es un juego bastante popular. Sin embargo, no tenemos el material específico en la casa. Este juego representaba una amplitud del movimiento articular, así como la flexibilidad total del cuerpo, al ir a un punto y poder regresarlo. ¿Qué es lo que necesitamos? Es simplemente delimitar en un campo, en un cuadrado, del 1 al 6 y con un dado lanzamos y, bueno, lógicamente no repetimos el lado y ponemos el pie o las manos o la cabeza en el número que está saliendo del dado. Volvemos a lanzar el dado y el niño vuelve a colocar su mano, su pie o su cabeza en la parte, en el número que indica el dado. El niño deja de jugar o de alguna forma se reanuda el juego cuando ya no pueda colocar o cuando se pare algún miembro de su cuerpo de los puntos o los números señalados en el juego. Un juego bastante divertido, tenía sus épocas, y que el niño lo puede realizar no en un espacio muy grande, en un espacio muy corto, tal vez 1,5 m, 1,5 m cuadrado, y puede realizarlo y divertirse y practicar y mejorar esta capacidad física esencial que de alguna forma tiene que trabajarse bastante en el crecimiento. Vamos a la siguiente capacidad física. Ahora vamos a ver la capacidad física de la fuerza. La fuerza es la capacidad de poder desplazar o vencer una resistencia. Consiste en ejercer tensión para vencer una resistencia. Es una capacidad física que es fácil de mejorar mediante el entrenamiento o mediante la preparación. Cuando hablamos o lo incluimos en la preparación o en la mejora de la capacidad de un niño, tenemos que dividirlos en dos, la fuerza isométrica y la fuerza isotónica. Obviamente hay diferentes tipos de fuerza un poco más llevados a la preparación física, como la fuerza explosiva, etcétera, como la fuerza balística, etcétera. Pero la fuerza isométrica y la fuerza isotónica es la relación de los juegos que vamos a poder nosotros utilizar en una clase o mejorarlas. Vamos a ver la descripción de cada uno de los tipos de fuerza. Fuerza isométrica. En constante o en resumen, una fuerza no vence a la otra. La fuerza se mantiene constante. Si hacemos fuerza empujando, por ejemplo, si hacemos fuerza empujando contra un muro y no lo desplazamos, pero nuestros músculos actúan y consumen energía. A esto se le llama fuerza isométrica. Ciertamente, el niño puede trabajar de esa forma con mucho cuidado y utilizando los medios o los juegos adecuados para poder fortalecer su cuerpo utilizando la fuerza y que los ejercicios o los juegos puedan enfocarse a ese tipo de trabajo. La otra característica del desarrollo de la fuerza es la fuerza isotónica, que es cuando el movimiento tiene una fase concéntrica y una parte excéntrica. Empujar a un compañero,
levantar algo pesado, hacer un movimiento de lanzamiento de pelota sobre la cabeza, una encesta o una patada. Eso es esencialmente a lo que me refiero con fuerza isotónica. Es la capacidad de poder hacer un movimiento en donde se divide concéntrica y excéntrica, que tiene una parte inicial o que tiene una parte final. Y respecto a esos dos conceptos viene el juego. El juego para la edad, por supuesto, niñez y adolescencia, son los siguientes. El juego va a ser el traslado de materiales de un punto al otro, manteniendo la posición de planchas y, lógicamente, utilizando la fuerza isotónica para poder desplazarte con los brazos y las piernas, y la fuerza isométrica que permite que el niño no baje demasiado el tronco utilizando una tensión dinámica en la parte central, el núcleo del cuerpo o el centro abdominal. El juego consiste en una distancia de 3 a 4 metros con 5, pueden ser menos juguetes, que los niños puedan desplazar en posición de planchas en la posibilidad que se pueda el niño gateando, no colocando las rodillas en el suelo, lógicamente, y colocando los materiales que están a esa distancia a un balde. ¿Cómo de alguna forma mejoramos en el juego? Que la segunda o la tercera serie de este juego pueda significar un tiempo menor de traslado. ¿Qué quiere decir con esto? Que el niño, padre o hermano pueda de alguna forma cronometrar el tiempo que se demora el niño en desplazar un juguete a un balde. Y así viceversa en la distancia que de alguna forma permite. La distancia sugerida de 3 a 4 metros. Trabajamos la fuerza isotónica y trabajamos la fuerza isométrica. La siguiente parte, llegando a a un nivel un poco mayor, trabajando con el niño casi adolescente. La prueba o el circuito de la fuerza isométrica del centro del cuerpo. ¿Qué es lo que permite acá? De alguna forma también trabajar o apoyarnos de una familiar para poder hacer el juego. Acá la persona empieza en cualquiera de estas áreas. En una postura de plancha con codos, en una postura de plancha con manos, en una postura de planchas con el brazo derecho o con una postura de planchas con el brazo izquierdo. No se preocupen que la intensidad va a ser 10 palmadas. En cada una de las partes que el niño se encuentra, un adulto, hermano, padre o familiar que se encuentra, va a dar 10 palmadas. La velocidad va a depender del familiar. Incluso puede ser un reto, porque lo puede hacer o lo puede hacer. Va a depender de alguna forma con la persona con la que juegues. Las palmadas son 10 y automáticamente el niño cambia la siguiente parte. 10 palmadas y el niño cambia la siguiente parte. 10 palmadas y el niño cambia la siguiente parte. Sin descanso, se vuelve a hacer el circuito. Y ahí recién va a descansar. El total de este reto son 4 series. Es un juego bastante fuerte donde la característica principal es la fuerza isométrica del centro del cuerpo que no permite que la pelvis baje y de alguna forma también la actividad social con el familiar al compartir este diferente reto y poder hacerlo de la mejor forma. Pasamos a la siguiente capacidad. ¿Hay alguna pregunta, Antonio, hasta el momento? Perfecto, Yomar, muchas gracias por las ilustraciones que estás compartiendo. De hecho, vamos a compartir ahora con ustedes algunas de las preguntas también que nos siguen dejando por aquí en la sección de registro. Creo que hay algunos ejemplos que nos acabas de compartir que responden a algunas preguntas, como la que nos compartió Miss Valeria Valdés Barros, de profesora de educación inicial. ¿Cómo desarrollar motricidad en niños de 3 años con rasgos de hipotonía? No sé qué, tal vez conoces sobre este tipo de ejercicios o sobre este tipo de rutinas que se puede hacer con niños de 3 años con estos rasgos. Por supuesto que sí. Profesora, mucho gusto. Eh, bueno, profesores de inicial seguramente tienen claro el contexto, la definición de hipotonía, que es claramente una debilidad o poca significancia de contracción muscular. Ciertamente se presenta en los niños lactantes
en la primera infancia y con el tiempo de alguna forma se va desarrollando. Sin embargo, algunos niños por factores degenerativos, por factores de alguna forma familiares y por factores generalmente hormonales, puede presentarse la hipotonía. Muchos también lo presentan niños o jóvenes que tienen síndrome de Down. La hipotonía, bueno, la hipotonía es básicamente su descripción y la manera en que se puede trabajar, primero, es de alguna forma también un tratamiento médico, principalmente opino que el endocrinólogo, porque eso es un factor hormonal, y la adecuación de movimientos que de alguna forma permiten el juego. El baile es una muy buena opción para que el niño pueda mejorar la tonicidad muscular. Representa reto, complicaciones, movimientos, saltos, desplazamientos, etcétera. La práctica misma del deporte. Y de alguna forma trabajando en de alguna forma, de una forma terapia o de alguna forma kinesióloga, podemos trabajar la parte isométrica, en donde no representa una contracción muy constante, sino una fuerza, como digo, una fuerza no vence a la otra. La misma posición de sentado sin moverse durante un tiempo determinado podría mejorar la tonicidad muscular en los miembros inferiores. La idea de empujar una pared el mayor tiempo que puedas o en un tiempo cronometrado podría trabajar la tonicidad muscular de los miembros superiores. Pero recalcando que la hipotonía de alguna forma un poco más degenerativa o que sale de rango de edad de infancia, niñez, casi la adolescencia, representa un tratamiento un poco más llevado a la salud, tal vez endocrinólogo, como repito, pero se puede trabajar mediante la misma práctica de actividades deportivas y enfocadas a su especie isométrica. Perfecto, Yomar, muchas gracias por la respuesta. A ver, Uh -huh. ¿alguna otra pregunta que nos dejaron? A ver, estaba aquí desarrollado. Ah, perfecto. Creo que alguno de los ejemplos que compartiste. Luz Rocío Teixeira nos comentaba lo siguiente, ¿no? ¿Cómo involucrar a las familias en estas actividades? Yo creo que una especie de coach o de trainer, ¿de qué manera le podríamos llamar tal vez como personajes a los familiares que se involucren en esto y qué tanto también es su compromiso, ¿no? Para que los niños también se sientan motivados a desarrollar estas actividades sugeridas. Claro, principalmente, profesores, va a ser el compromiso del padre para poder interactuar a la clase. Si no quiere comprometerse, hay que comprometerlo mediante tareas, mediante evidencia que puede de alguna forma significar o, mal dicho, obligar al padre a participar en este juego. Un pequeño video practicando el ejercicio o siendo partícipe como juez o apoyo en el reto característico como lo que vemos acá, podría ser que el padre de alguna forma se involucre en ese tipo de trabajo. El tipo de trabajo es invariable. Nosotros podemos acomodar ese tipo de trabajo propuesto de la manera que ustedes mejor prefieran. Tal vez no con sillas, tal vez con un vara, tal vez con un juguete, tal vez con una silla, tal vez con una zapatilla, la forma en que ustedes prefieran, pero iniciando comprometiendo a un tipo de ayuda para vencer el reto, por ejemplo, las simples palmadas, por ejemplo, el simple pase de un material, por ejemplo, el simple hecho de cronometrar el tiempo, involucra a un familiar o involucra a la persona más cercana en esa casa. Esa es la idea principal de poder involucrar a los padres o la estrategia que podríamos nosotros guiar. El tema de evaluación podría ser una simple evidencia fotográfica o una simple evidencia de video. ¿Alguna otra pregunta, Antonio? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias, Yomar, por la presentación y los ejemplos a las respuestas que estás compartiendo. De hecho, continuamos con la misma. Ahora estamos ya en la mitad de la presentación. Si hay algunas otras consultas que nos puedan dejar los docentes a través de la sección de comentarios que tienen también aquí en el chat. Adelante, Yomar. Genial. Bien, señores. Siguiente capacidad física. General, resistencia. Es la capacidad de repetir y sostener durante largo tiempo un esfuerzo de intensidad moderada y localizada
en grupos musculares. El tema de resistencia se enfoca en el volumen de trabajo. Cuando hablamos de preparación física, el volumen de trabajo va a representar las repeticiones, la cantidad de días, los metros que vas a correr, etcétera. De una capacidad, la capacidad física de resistencia, lo podemos dividir en dos focos, en el aeróbico y en el anaeróbico. Estos principalmente se van a dividir por el sustrato energético utilizado. Sustrato energético se refiere generalmente a la acción fisiológica de energía que se usa en la actividad física. Aeróbico generalmente es una larga duración, usa las grasas. Anaeróbico es una corta duración, utiliza el ATP o utiliza la glucosa o el músculo. Vamos a ver una definición un poco más específica en la siguiente. Cuando hablamos de resistencia aeróbica, es la capacidad de sostener un esfuerzo cíclico, continuo, rítmico y relativamente fuerte, moderadamente fuerte, más allá de 3 minutos aproximadamente. Esta resistencia se le conoce vulgarmente con el nombre de resistencia cardiovascular, cardiorrespiratoria, orgánica o general. Cardiovascular o cardiorrespiratoria es lo que mejora. El trabajo de resistencia o ese tipo de trabajo va a permitir una mejora cardiovascular, una mejora cardiorrespiratoria. Y ciertamente el niño en edades tempranas va a tener mejor, se puede decir, mejor forma de adaptarse a esta capacidad. De alguna forma sostener una carrera durante bastante tiempo, etc. Y el sustrato energético que va a utilizar va a ser principalmente las grasas, después de la glucosa y después del ATP. La siguiente es la resistencia anaeróbica. Podría ser aláctica o podría ser láctica, pero eso es otra cosa. Anaeróbica es la capacidad de sostener un esfuerzo muy fuerte durante el mayor tiempo posible, en presencia de oxígeno, producida por el fuerte esfuerzo y que será apagada una vez finalice o minorice lo suficiente. Generalmente este tipo de trabajo podría significar intensidades en donde varíe. Por ejemplo, piques de 100 metros, descansamos un poco. Piques, otra vez de 100 metros, descansamos un poco. Piques, otra vez. Es la resistencia de poder mantener un poco más ese ritmo de trabajo. Actualmente en el entrenamiento se puede considerar como un tipo de trabajo HIIT o un tipo de niño le puede ser bastante eficiente si lo podemos adecuar mediante los trabajos que vamos a presentar a continuación. Bien. El siguiente está enfocado un poco más en la resistencia. Se considera el nombre del ejercicio, perdone la creatividad, ese recojo de ganchos. En una casa, aproximadamente a una distancia de 8 metros a 12 metros, podemos colocar 2 baldes y colocar una cantidad de ganchos, específicamente 50 ganchos de ropa, muy simples como está en la imagen, y colocarlos en un balde. En la distancia que se está colocando, el niño tiene que desplazarlos de un lado al otro, en el tiempo específico de 12 minutos en 8 metros de distancia. La mayor cantidad de ganchos que pueda llevar el niño a otro punto. Es un test, bueno, no es un test, es un ejercicio bastante similar a lo recorrido o a lo conocido como el test de Cooper. Lógicamente, va a ganar el niño que pueda llevar por gancho en el tiempo de 12 minutos todo el recorrido hasta llegar al otro punto. Es un trabajo netamente de resistencia pura, en el espacio de alguna forma utilizado y que puede afianzarse con el apoyo del padre mediante se está cronometrando o dando apoyo. El primer ejercicio de resistencia. El siguiente. En una parte, una distancia un poco menor de 6 metros, a un tiempo también menor de 5 a 10 minutos, y bueno, las repeticiones van a ser las veces que se va a repetir. Una distancia de 2 sillas, el niño se va a trasladar lateralmente y va a regresar corriendo de frente. ¿Qué trabajamos acá? También su desplazamiento y el cambio de dirección del niño.
ir y reemplazar, por ejemplo, regresar de la derecha o regresar de la izquierda y regresar después de ese punto corriendo de frente, podría mejorar su lateralidad y poder mejorar la parte de reacción. La parte también de velocidad se puede enfocar acá, trabajando estrategias como por ejemplo el desplazamiento lateral despacio y el pique o salida a velocidad. Lógicamente el tiempo se puede reducir, ya no que sean 5, sino que sean 3 cronometrados y trabajar un poco más de velocidad. Pero si quieres trabajar un poco más de resistencia, podríamos trabajar de 10 minutos un poquito más arriba, a la misma distancia y utilizando la misma secuencia. El tiempo termina y vamos a ver cuántas veces se puede desplazar en el reto. La siguiente capacidad es la velocidad. La capacidad de poder recorrer el mayor tiempo en el menor tiempo posible. Es la capacidad de realizar una o varios gestos o de recorrer una cierta distancia en el mínimo de tiempo. Los factores que determinan la velocidad son los siguientes. A la excitación nerviosa, por medio de una reacción, la coordinación más o menos intensa de una persona en un factor importante para su velocidad o ejecución. Estas cualidades físicas están desarrolladas de forma diversa en cada persona y de acuerdo con el esfuerzo que debe realizar diariamente o en su actividad deportiva. En conjunto determinada la condición física de algún individuo. La capacidad de velocidad va a ser neto trabajarlo mediante juegos limitados, que de alguna forma podamos utilizar la mejor fuerza, la mejor representación de fuerza enfocada a la velocidad del niño en el tiempo determinado. Tal vez si no hay un espacio como una cancha, utilizar el tiempo. La estrategia es que no sea demasiado largo, porque si no se cae a la resistencia. Hay dos tipos de velocidad, según lo indicado. El tipo de velocidad de reacción simple, que es la respuesta a un estímulo preestablecido, y el tipo de velocidad de reacción compleja. Es la respuesta instantánea a algo inesperado, no previsto. Generalmente lo relacionado con el sistema nervioso simpático o el sistema nervioso parasimpático, que alguno actúa de forma autónoma y uno de alguna forma es estimulado. El primer ejemplo para poder trabajar la velocidad. En este caso, a diferencia del otro, los cambios de dirección no van a ser la estrategia a tomar. ¿Por qué? Porque un cambio de dirección representa tiempo. Lo que yo quiero con velocidad es que el niño se desplace de la manera más rápida posible de un punto al otro. Ciertamente el gesto técnico o la forma del desplazamiento se puede perder. Por eso se puede trabajar esto un poco más adelante con el niño. En este caso, la distancia entre cada uno de los juguetes, porque son juguetes, van a ser de 4 metros. Juguete 1, juguete 2, juguete 3. Y el niño va a desplazarse de la manera más rápida posible al juguete número 2, el juguete del centro. Va a regresar al juguete número 1 y después va a correr a toda velocidad al juguete número 3. El recorrido va a ser 30 segundos. Y es ahí donde enfoco el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo tiene que ser reducido, no tan extenso, porque si no, ya cumple otro significado, resistencia. Lo que yo quiero es velocidad. Por eso 30 segundos a 40 y no pasar de un minuto podría significar la mejora de la capacidad física de la velocidad. Materiales. Necesitamos solamente 8 metros de distancia en el salón o en la casa. Y bueno, y 3 juguetes, cualquiera de su gusto. El niño se desplaza a la mayor velocidad y lo repite después de descansar el mismo tiempo 4 veces más. El reloj termina cuando el niño ya no pueda más, o sea, ya no pueda terminar sus series. Lógicamente lo va a hacer y simplemente en la siguiente parte distanciamos un poco más los juguetes o aumentamos un poco más los segundos hasta llegar al minuto. Primer ejercicio de velocidad. Segundo ejercicio de velocidad. Y acá enfocamos al padre. Acá enfocamos al padre, al hermano o a la persona que se encuentra en casa. ¿Por qué? Porque si no hay un apoyo, no va a poder realizarlo. En un punto, también de 6 metros, el niño se va a colocar con cualquier material que pueda lanzar.
el niño va a hacer 5 lanzamientos. Puede ser sobre la cabeza, puede ser pase pecho, puede ser en rotación, puede ser la forma que el niño crea conveniente lanzarlo de la manera más rápida posible. Lanza 5, va a lanzarlo 5 veces. De esa forma, estamos combinando también una capacidad física de fuerza hacia una persona o un hermano. Lo recepciona y al terminar los 5 lanzamientos, automáticamente parte 6 metros, llega al muñeco, no lo toca, sino llega y de ahí regresa al punto otra vez de inicio. Y vuelve a lanzarlo todo durante 40 segundos de trabajo. Al terminar, descansa lo mismo y vuelve a hacerlo 4 series. El niño tiene que seguir lanzando. Lógicamente no puede hacerlo hacia una pared porque representaría que la pared, bueno, se vaya a un lado y todo eso. El apoyo de un familiar en ese lado va hacer realizar el juego de la mejor manera posible. Y de esta forma tenemos todos los juegos a realizar para la mejora de las capacidades físicas. Antonio, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Bueno, creo que está quedando muy claro esta parte, Yomar. Te menciono que te invito a que puedas seguir con la presentación, cosa que al final Perfecto, complementamos algunos ejemplos más. perfecto. Y después, señores, vienen las capacidades coordinativas. Las capacidades físicas coordinativas, vamos a llamarlas también específicas. Estas capacidades se van a mejorar mediante estrategia de juego específico. Un tenista, desplazarse a velocidad y poder golpear, un futbolista, desplazarse a velocidad y poder patear, una voleibolista, poder saltar, recuperarse, volver a entrar y poder golpear, y diferentes tipos de deporte. Un boxeador, poder cubrir, defenderse, golpear, esquivar y poder desplazarse. Un jugador de rugby, poder impactar, correr a velocidad. Y ese tipo de acciones deportivas van a ser las específicas. Su contexto, coordinación en su sentido más amplio, consiste en la acción de coordinar, es decir, disponer un conjunto de cosas o acciones de forma ordenada con vistas a un objetivo en común. Generalmente van a ser 7. ¿Cómo la podemos ver acá? La primera que vamos a ver es la capacidad física de cambiar movimientos. Como su nombre lo dice, poder desempeñarse en una acción y poder cambiarlos. Capacidad física espacio-temporal. Bueno, también lo vamos a ver. Capacidad de diferenciación sinestésica. Capacidad de equilibrio. Capacidad de reacción. Capacidad rítmica. Y capacidad de transformar movimientos. La definición de cada uno de ellos. La capacidad de combinar movimientos. Esta capacidad permite conectar habilidades motoras automatizadas. El ejemplo más simple, correr, después saltar o saltar y después golpear, correr, frenar y golpear. Como podemos ver, todo esto es fundamental para la práctica de un deporte en conjunto o individual. Si llegamos a un conjunto, las voleibolistas serían una forma bastante exacta de poder describirla, porque saltan, se recuperan, golpean, se quedan quietas y después se siguen moviendo. Y si llegamos a una prueba cíclica o deporte individual, el salto con vallas, el salto alto o el salto largo, combina ese tipo de movimientos. La siguiente capacidad espacio-temporal. Ver tu espacio, ver tus movimientos en el determinado espacio que tienes. En una cancha 9 por 18 de una voleibolista, en un espacio o en una cancha de tenis que tiene un límite para golpear, en un espacio, en una cancha de básquetbol o media cancha de básquetbol para poder formarte. La siguiente capacidad de diferenciación sinestésica, es la capacidad de controlar los parámetros dinámicos que nos permiten reconocer y por lo tanto utilizar determinadas posturas corporales necesarias para la práctica de un deporte específico. Está parado en posición básica o recepción. Por ejemplo, la posición de guardia de un boxeador, la posición de guardia de un luchador, la posición abajo inclinado con la raqueta de tenis de un tenista.
La siguiente es la capacidad de equilibrio. Como su nombre lo indica, es la capacidad de poder mantener el equilibrio. Estas se pueden de alguna forma mejorar con las actividades propioceptivas y las podemos ver, por ejemplo, en el voleibol con el bloqueo, remate o pelotas recuperadas o caídas, y se mejora, como dije, en ejercicios propioceptivos que apoyan a su mejora. La capacidad física de reacción son las reacciones o determinados estímulos, ya sean conocidos como puede ser ante una posición de guardia de un boxeador o deportista de contacto. También lo vemos en el béisbol, en el voleibolista o en el tenis. Por ejemplo, el béisbol, al esperar la recepción de la pelota para poder golpearlo, la voleibolista al esperar la recepción de la pelota del equipo rival, o un tenista al esperar la recepción del saque de la persona con el que está jugando. La capacidad rítmica, generalmente se ve eso en el baile, es la capacidad de adaptarse a ritmos externos y adaptarse a ellos. Se entrena en circuitos de preparación física y se adapta en etapas de competencia a la realidad de su juego. Las capacidades rítmicas en un deportista, en un deporte grupal o un deporte individual, se puede ver bastante significativo en una parte de preparación física. Cuando está en una etapa lejos de la competencia, están los drills, están los movimientos, los desplazamientos con pelota, lanzar el balón y poder estarlo. Eso es dependiendo de cada una de la preparación. Pero cuando la preparación está un poco más cerca a la etapa de competencia, ciertamente la capacidad rítmica cumple un factor importante muy igual a su juego. Esta misma puede ser similar o muy igual a lo que va a participar en su competencia o campeonato o etc. Capacidad de transformar, se escucha tu televisor, capacidad de transformar los movimientos. Es la posibilidad de adaptarse a las nuevas situaciones que se presentan durante la relación de una actividad física. Correr, cambio pique, cambio salto, cambio lateralidad, etc. Como por ejemplo lo vemos en el rugby o en el fútbol. Golpear, cambio girar, cambio protegerse, cambio golpear de nuevo, que se ve un boxeador o un deportista de deportes de contacto. Bueno, estas son las referencias. ¿Y hay alguna consulta hasta ahora, Antonio? Perfecto. Muchas gracias, Yomar, por la presentación. De hecho, algunas de las preguntas creo que se han ido resolviendo a lo largo de cada una de las presentaciones. Aquí tal vez para hacer algún resumen o algunas apreciaciones finales, en este momento voy a compartirles la pantalla para que puedan ver lo que les estaba comentando hace un momento, la forma como una institución deportiva está trabajando este tema de contenidos virtuales orientado hacia desarrollar actividades tanto de nivel académico sobre la forma como deben desarrollar algunas rutinas de ejercicios. Déjenme un momento, por favor. Cosa que en base a eso también nos ayudas a comentar un poco estas actividades, estimado Yomar. ¿Me confirmas, Yomar, si logran ver mi pantalla ahora? Ahora ¿Sí? sí. Perfecto. Bueno, el Club Alianza Lima actualmente está utilizando nuestra aula virtual, tander.com, para Wow. compartir con sus diferentes categorías de fútbol algunas rutinas, que es como mencionaba Yomar hace un momento, ¿no? Estas rutinas orientadas a los ejercicios que tienen que ver con algunas especificaciones técnicas del cuerpo técnico de las diferentes categorías. También colocan algunos resúmenes testimoniales sobre algunas prácticas específicas, algunos movimientos a la hora de a la hora de tener ciertas jugadas en el deporte. Entonces, como verán, trabajar en base a videos testimoniales también orientados a la salud, que era algo que me gustaría que puedas profundizar de manera un poco, un poco técnica sobre la parte de la alimentación. ¿Qué tan importante esto también es, Yomar, para estos ejercicios que acabas de comentar hace un momento, ¿no? Por ejemplo, Creo que sí. los que tienen que ver con estrategia, como vemos aquí en los videos que les comparten a los jugadores. ¿Qué tan importante es eso y cómo se puede manejar también una mejor rutina de alimentación en para las diferentes formas físicas? ¿Qué Bien. alimentos recomiendas y demás? Por supuesto. Enfocado netamente al deportista de fútbol, al deportista acíclico o acíclico como es el fútbol,
Estos representan un consumo calórico bastante significativo, especialmente su juego, especialmente en una temporada de preparación o de competencia. Recordemos que las etapas de entrenamiento se dividen por temporadas, etapa de precompetencia, etapa competitiva y la etapa netamente de competencia, en que el deportista se encuentra en diferentes tipos de juegos. Mediante la cercanía, mediante más cerca esté de su competencia, la actividad física va a ser más significativa y enfocado a lo que va a participar, a estrategia de juego, a llevar a la realidad de lo que está jugando. Sin embargo, vamos a llevar todo lo que estamos pasando a lo que es la cuarentena a la etapa de precompetencia. Una etapa en donde se debe trabajar las capacidades físicas generales en la mitad del tiempo, bueno, en lo que dure esta etapa de cuarentena. El deportista, el futbolista, cualquier tipo de deportista en esta etapa debe trabajar su fuerza, su velocidad, su flexibilidad y su resistencia de la mejor manera y más específica posible. Lo más alejado de alguna forma a su juego. Está bien, porque falta mucho para su competencia. Entonces tienen que enfocarse bastante a lo que es su preparación y la mejora de esas capacidades. ¿Qué es lo que va a hacer cuando el deportista cumpla o mejore esas capacidades? Va a ser un deportista más veloz, va a ser un deportista más fuerte, va a ser un deportista más flexible y va a ser un deportista más resistente. Y eso le va a ayudar bastante en su etapa específica o en su etapa de competencia. En la etapa de alimentación, un futbolista, un deportista que se mueve, que salta, que dispersa o que compite, necesita un consumo calórico de alguna forma adaptado a esa necesidad. En la etapa de preparación, en la etapa de lejos de la competencia, se ve un tema un poco más de combatir de alguna forma porcentajes de grasas elevados o combatir la falta de masa muscular en un deportista. Pero cuando más se acerca a la competencia, ya la alimentación está más enfocada a la resistencia o el consumo de carbohidratos, porque los carbohidratos ofrecen energía. Netamente, si está de alguna forma en sobrepeso o si tiene mucha masa muscular, lo más importante es la capacidad física que tiene el deportista cuando va a competir. Pero ahora que estamos muy alejados de una competencia, bueno, posiblemente, el deportista debe enfocarse a manejar ciertas dietas que le permitan un consumo limitado en los carbohidratos, un consumo eficiente en las fibras, verduras y demás, un consumo moderado en las grasas, principalmente las insaturadas y no saturadas, y un consumo eficiente de proteínas, generalmente la dieta estructurada de la siguiente: 60% carbohidratos, 20% grasas y 20% proteínas, que vendría a ser la dieta en esta etapa que se busca de alguna forma la calidad muscular, si en este caso la persona, si el futbolista tiene sobrepeso, que baje un poco su porcentaje de grasa, si en este caso al futbolista le falta masa muscular, que sube un poco más de masa muscular, pero ciertamente la dieta va a ser enfocada a las mejoras de estas capacidades, según lo que diga el preparador físico. Perfecto. Este ejemplo que acabas de mencionar es muy claro para la alta competencia o también la competencia que tenga que ver con deportes donde hay que socializar con otros jugadores, ¿no? Con otros Uh -huh. deportistas. Un poco para ir cerrando esta presentación y aterrizar en las preguntas de una docente que nos comparte. Angélica Romero nos hace la siguiente consulta. ¿Qué hace la siguiente consulta? Profesor Omar, ¿qué ejercicios nos recomiendan los docentes que ahora pasamos varias horas frente al computador sentados? Justo dejé acá una imagen, ¿no? Con alguna serie de rutinas, pero ¿qué tipo de rutinas puedes comentar tú, Omar? No sé, sentadillas, cuánto de agua tal vez al día, este mito, ¿no? De que tal vez ciertas frutas son para el cerebro y ciertas otras frutas son para los músculos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Ya, por supuesto, encantado. Verán, justamente me he agarrado en una especialización. La parte de sedentarismo en la que se presenta una persona que está de alguna forma en la computadora, nos pone de alguna forma vulnerables a un síndrome muy conocido,
que en la fisioterapia se conoce como síndrome cruzado anterior. ¿Y qué es el síndrome cruzado anterior? Es justamente la postura de los hombros hacia adelante mientras estoy con la computadora. Y eso principalmente es lo que se está presentando en bastantes personas. Generalmente eran las personas que trabajaban en oficina, tal vez secretarias, tal vez personas de oficina, que no hacían actividad física. ¿Qué es el síndrome cruzado anterior? Es el síndrome del acortamiento del pectoral, haciendo que el hombro se vaya hacia adelante y provocando la imagen o la referencia de una pequeña joroba. Lógicamente, con el tiempo, esto es degenerativo, afectando de alguna forma la postura general, bajando centímetros y, bueno, proporcionándote una postura muy similar al señor Burns de los Simpsons. Pero la forma de combatirlo es generalmente fortaleciendo el cinturón escapular. ¿Qué es el cinturón escapular? Generalmente los músculos de la escápula, que vendría a ser el redondo menor y el redondo mayor. Es principalmente mantener la postura y la contracción escapular, sacando el pecho hacia adelante y permitiendo el estiramiento del pectoral. Porque recuerda que estar en el computador y utilizando esta postura con los hombros adelante hace que el músculo pectoral se acorte, llevando el brazo más adelante y lógicamente perjudicándote en tu postura. Lo que se puede representar como pequeñas dolencias en el esternocleidomastoideo, que vendría a ser los músculos del cuello. Y eso generalmente con el tiempo y mientras más sedentarismo se presente, te va a representar un riesgo cardíaco más significativo. Yo te recomendaría el estiramiento del pectoral, la contracción de la espalda y mantener una postura siempre recta. En la parte de actividad física, yo te recomiendo que revises materiales y si hay la posibilidad poder hacer un webinar de actividades intermitentes en casa. ¿Qué es la actividad intermitente? La actividad son ejercicios intensos, muy simples, que parten de pequeñas sentadillas, pequeños saltos, pequeños skipping, pequeños movimientos que tú puedes representar en un espacio a intensidades muy altas con poca duración. ¿Qué representa eso? 40 segundos de trabajo, 20 de descanso, 40 de trabajo, 20 de descanso, que se repitan 5 veces, descansas, que se repitan por 4 series y que la persona tenga un consumo calórico representado a la actividad anaeróbica láctica, porque va a representar un tiempo de alguna forma significativo. No te va a llevar a la resistencia, pero la intermitencia está considerada como un ejercicio muy eficiente para combatir el sedentarismo y poder utilizar las reservas de grasa como energía. En esta etapa también se ha representado, y bueno, bastantes científicos del deporte han demostrado, y el American College of Sport Medicine también ha indicado, que se ha representado el nivel de ansiedad mucho más elevado, provocando que las personas, para combatir justamente eso, hagan uso de los hidratos de carbono simples, que son los dulces, que son los, dulces principalmente, que eso justamente es lo que representa y hace que la persona suba de peso, ya que recordemos que los carbohidratos son energía, que su única función son energía y que lo único que te van a dar son energía. Y la energía, si es que no la usas, se convierte en grasa. Exactamente, cuando tú comes un dulce, no lo evacúas, automáticamente tu cuerpo lo reserva como grasa, porque supone que esa energía la vas a utilizar. Y como no haces ninguna actividad, todo el carbohidrato, el arroz, la papa, el camote, el fideo, más los dulces que posiblemente consumes, se guardan como grasa. Y principalmente debes alejarte de algunas frutas muy dulces, principalmente como el plátano, que van a ser, va a provocar mayor consumo energético por carbohidratos y azúcar, y alejarte principalmente del azúcar. Si tú quieres empezar la actividad física y te cuesta de alguna forma tener tiempo, yo te recomendaría bastante los ejercicios intermitentes que no te duran no más de 20 minutos, que son muy efectivos y que de alguna forma te van a poder mantener en actividad física. Antes de pasar contigo, Antonio, señores, según el Colegio Americano de Medicina del Deporte, hay 5 factores de riesgo que representan problemas cardíacos o que representan riesgo cardíaco. La primera es el sedentarismo.
La segunda es fumar. La tercera es antecedentes familiares. La siguiente es sobrepeso. Es sobrepeso. Y la última son problemas dislipidémicos. Dislipidémicos me refiero a HDL, LDL, triglicéridos, etc. Esos son los 5 factores de riesgo. Si la persona fumas o eres sedentaria, ya tienes un factor de riesgo cardíaco. Y eso te pone en una línea muy delgada a que tengas problemas cardiovasculares, que justamente es este virus lo que afecta. Bueno, Yomar, muchas gracias por las recomendaciones. Creo que estas últimas nos ayudan un poco a dilucidar el riesgo en el que muchos estamos sometidos ahora a estas rutinas, a estas largas rutinas de trabajo en oficina frente a los computadores. Yo creo que da pie a poder convocarte en en un próximo webinar sobre estos temas, ¿no? Orientados a rutinas de ejercicios para, no solo para docentes, sino para las personas en común que hoy en día estamos trabajando en esta modalidad. Claro que sí. Bueno, de esta manera damos por concluida esta presentación. Ha sido una hora muy enriquecedora con los temas que nos has compartido, Yomar. El día, bueno, los próximos días vamos a estar anunciando a través de las redes sociales, vamos a retransmitir esta sesión de capacitación. Aquellas personas que nos vean, nos pueden dejar sus comentarios para poder responderlas